Vamos a orar entonces, hermanos. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Estamos en Juan 10, entonces vamos a Juan 10. Pero para que podamos como hablar sobre un resumen, lo que pasó en Juan 9 era que un ciego fue sanado de Jesucristo después de Jesucristo siendo echado del templo de los fariseos. Y ese ciego sanado, él regresó dentro del templo y él también fue rechazado de los fariseos en el templo porque él predicó la verdad sobre Jesús. Y en Juan 10, estamos viendo la continuación de una respuesta que Jesús tenía para los fariseos que preguntaron fuera del templo a Jesús sobre ellos viendo. Okay. Y es por eso que quiero comenzar hoy en Juan 9, versículo 40, para que podamos ver todo lo que pasó, para que pueda llegar a una conexión entre el término de Juan 9 y Juan 10. ¿Listo? Juan 9. Vamos a comenzar en 39 también. Juan 9, versículo 39. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, ¿sí? Para juicio. Para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Entonces Jesús dijo eso después de evangelizando al ciego sanado, diciendo que Él es el Hijo de Dios. 40. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Y vea que capítulo 10 sigue con esta misma conversación, ¿sí ve? De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dio Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, cuando Jesús estaba explicando eso a los fariseos, respondiendo a su pregunta, Él dio una parábola para responderles. Y esa parábola muestra algo a nosotros, hermanos, porque recuerda que comenzó en Juan 9, versículo 39, diciendo que Él llegó para dar juicio, para que los que pueden ver no ven y los que no pueden ver pueden ver. Y vamos a ver que eso está conectado con este concepto de parábola. Entonces, comenzando con versículo 6, porque esa narración explica a nosotros que eso fue una parábola, ¿cierto? ¿Qué significa esa palabra? Parábola, que lo usamos mucho, ¿no? Bueno, si estaba mirando como la palabra propia, ¿okay? La palabra significa tirar abajo. Eso es bolos, tirar abajo, tirar al piso, tirar abajo así, ¿sí ven? Y poner al lado de otra cosa, eso es para. Entonces tengo este libro y puedo poner otro libro ahí. Para, ¿sí ven? Esto es Biblia falsa algunas, pero bueno. Si yo pongo los dos al lado, puedo ver que la Santa Biblia es mucho mejor que esa Biblia falsa, ¿sí? ¿Sí? Parábola, para poner cosas al lado, para compararlos. Y en este caso, lo que Jesús hace o está haciendo es que Él está comparando algo de la tierra, algo que está abajo, ¿sí ven?
algo terrenal que tiene que ver con pastores y ovejas, y utilizando eso para explicar una verdad espiritual que es alto, que es en los cielos. Bueno, vamos a Proverbios 1. Proverbios 1, por favor. Proverbios 1 y versículo 2. Vamos a ver esta palabra aparecer en Proverbios también. Proverbios 1 y versículo 2. La Biblia dice, para entender sabiduría y castigo. Eso es el propósito de los proverbios de Salomón. Okay. Para entender las razones prudentes, para recibir castigo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples astucia y a los mozos inteligencia y consejo. Es por eso que debemos como prestar atención a los proverbios, ¿sí? Pero hay más que eso. 6. Oirá el sabio como Jesús, él es el sabio, ¿sí? Y aumentará la doctrina. Y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. ¿Ves? Entonces, la manera de que puedes entender una parábola tiene que ver si estás escuchando al sabio. ¿Sí ves? Déjame traducirlo. Si estás viendo, si estás oyendo. ¿Sí ves? Si reconoces que eres ciego para que puedas ver. ¿Sí ves cómo todo eso conecta? Es por eso que Jesús estaba hablando con ellos en esa manera. ¿Okay? Entonces, requiere luz para entender una parábola y ellos están enfrente de la luz del mundo, como ya vimos. Yo soy la luz del mundo. Pero tienen que recibir las palabras que Él está dando a ellos para que puedan entender también. Estás escuchando, ¿sí? Estás oyendo. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Jesús. ¿Okay? Y vamos a ver que Jesús, utilizando parábolas, comenzó en un punto en su ministerio y había propósito con eso. Vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Entonces, no es un accidente que Jesucristo, en los últimos 6 meses de su ministerio, como estamos viendo en Juan 10, que Él está utilizando parábolas para hablar con la gente, especialmente los fariseos. Mateo 13. Mateo 13. Y versículo 10. La Biblia dice, entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque él comenzó dando algunas de esas cosas. Y vea que los discípulos, personas que son sabios y quieren escuchar al verbo de Dios. ¿Sí, ve? Ellos están preguntando, eso puede ser usted cristiano, alguien que recibió a la luz. 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, los otros que no recibieron a Jesús, ¿sí? No es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso parece como Juan 9, ¿no? Para que viendo no ven. Acuerda que los fariseos dijeron que ellos pueden ver, entonces se quedan en su pecado y no pueden ver nada. No puedes ver sin la luz del mundo. ¿Sí? Entonces, si piensas que puedes ver, estás viendo algo que es falso, estás viendo oscuridad y no puedes entender a Dios. Todo depende de aquí. Vamos a ver, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado. ¿Sí ve que tiene que ver con esta parte de ellos? Si alguien no te está escuchando, cristiano, cuando estás dando el evangelio, o alguien que es salvo, que no te está escuchando cuando están en problemas, escuchando esta palabra específicamente, tienen un problema aquí.
Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Entonces, el propósito de una parábola es probar el corazón de la persona para ver si van a recibir esa ilustración, porque es muy fácil de entender. Pero Manuel, esta parábola yo no entiendo eso mucho. Yo entiendo, pero estoy hablando en este caso de los fariseos, los judíos que ellos vivieron cerca del Antiguo Testamento, y yo voy a explicar esta parábola y vas a ver que ellos entendieron eso muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, el problema es su corazón. Acuerda que los fariseos ya rechazaron la luz en Juan 8, que es el mismo día. ¿Sí? Y ellos siguen con no recibiendo la luz. Ahora, explicar esta parábola, para explicarlo. En versículo 1, habla de esa cosa de la puerta del aprisco de las ovejas. ¿Qué es un aprisco? Es un lugar donde tienes una manada de ovejas, ¿cierto? Vamos a Salmo 78 para ver quiénes son las ovejas que van a estar en ese aprisco. Salmo 78, por favor. Me puede decir que el aprisco es como el edificio que tiene la manada adentro. ¿Sí? Okay. Salmo 78. Y versículo 70, la Biblia dice, y eligió a David su siervo, y tomóle de las majadas de las ovejas. Entonces, parece que David va a ser elegido para ser un líder para las manadas de las ovejas de Dios, quienes son 71. Detrás de las paridas le trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y apacentóles con interés de su corazón y con las industrias de sus manos los pastoreó, refiriendo a Dios. Entonces, parece que se refiere a una majada, específicamente Israel, su heredad, a Jacob, ¿sí ven? A Israel. Pero interesantemente dice Israel, su heredad. No es solamente Israel como los judíos físicamente, ¿sí ven? Es algo más. Sabemos que David tenía comunión con Dios. ¿Sí ven? Acuerda que Jesús está hablando con fariseos que son judíos. Entonces, no es solamente algo de lo físico. Y vamos a ver cuando seguimos quién es este Israel específicamente. ¿Sí? También, si regresamos a Juan 10, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y por favor, siempre lea su dedo ahí porque vamos a regresar a eso, obviamente. Juan 10 y versículo 1. Jesús habló de entrando por la puerta y también subiendo de otra parte, ¿sí? Entonces, él quiere mostrar un contraste entre personas que entran por la puerta en este aprisco y los que suben de otra parte. Y lo que vamos a ver es que ese contraste es manifestado en el resto de esta epístola. Déjame explicar. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí? ¿Quién es el pastor? Dios, Jesús. ¿Sí? Él entró por la puerta, él no está subiendo por otro lado. Él no está buscando otra manera de encontrar su ganado adentro de ese aprisco. ¿Sí? Él puede entrar directamente por la puerta. Jesús, Dios. ¿Dios habla de sí mismo en esa manera? Pues sí. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34 y versículo 11 dice, porque así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. ¿Sí ve que él conoce sus ovejas?
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las escaparé de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ellos en ese momento, esos fariseos, esos judíos que están ahí, están en oscuridad. Y sabes que el Señor llegó para reconocer y buscar sus ovejas. Por eso Él entró por la puerta, ¿sí? Él está ahí listo para los que quieren recibir su voz y le escuchan, y Él está listo para reconocer a ti. Pero históricamente está refiriendo a Israel, ¿sí? Israel, su heredad. O sea, hay un poco más pasando aquí. En versículo 3, habló sobre esta cosa de un portero. Para que sepas, hermanos, un portero es básicamente un pastor que protegió la puerta. Ese portero se durmió enfrente de la puerta para que las ovejas, si están caminando dentro de ese aprisco, ellos no podían cruzar el portero, ¿sí? No podían salir de ese aprisco. Pero vea que el pastor de las ovejas, él puede entrar por esa puerta porque el portero conoce a él y le deja entrar. ¿Sí ven? El portero no va a dejar a otra persona que dice que es un pastor y no es. Porque el portero sabe que las ovejas conocen al pastor. ¿Sí? ¿Quién es este portero? Buena pregunta. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Mateo capítulo 3. Y versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Okay, tenemos Juan el Bautista predicando el reino de los cielos. Los que son parte del reino de los cielos de Israel son parte de este Israel, su heredad. ¿Sí? Porque recibieron el rey del reino de los cielos. Versículo 3. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. ¿Sí ven? El único que podía entrar a la puerta es el Señor. Entonces Jesús es el Señor. Enderezar sus veredas. ¿Sí ven? Y eso se refiere a Isaías 40, versículo 3, y que referencia, pero no vamos a ir ahí. ¿Sí? Juan el Bautista era el portero. Y él estaba predicando sobre Jesús, y él dijo que Jesús es el Hijo de Dios, como vimos en Juan 1. ¿Sí? Ahora estás viendo cómo todo esto conecta, ¿cierto? Los fariseos que están ahí rechazaron el mensaje de Juan el Bautista en Juan 1, ¿no? Y siguieron rechazando eso. Por eso no quieren aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y vea que Jesús en su parábola quiere llevar a ellos o regresarles a ese momento, ¿sí? Si no recibes la luz que di por medio de Juan el Bautista, no vas a recibir a mí. Okay. Pero Jesús sigue explicando. Okay. Juan 10 y versículo 3. Juan 10 y versículo 3. Juan 10 y versículo 3, leyendo esa última frase, hermanos. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Lo ves? Jesús solamente habla. Dios habla con nosotros. Él esfuerza a nadie. Dios es un caballero, hermanos. ¿Sí, no? Él ofrezca todo a ti. Él te dice todo lo que necesitas, pero depende de su corazón. Si vas a tomar la decisión de recibir la palabra que Él te está dando. Puede ser el Evangelio de Cristo si eres perdido. Puede ser para un cristiano recibiendo la necesidad de caminar con Él. ¿Sí, no? Mejorar su conversación con Dios y con nosotros. Vivir para Él, buscar a Él cuando nos hacen problemas. Cualquier palabra. Dios siempre está ahí hablando a sus ovejas y las ovejas escuchan su voz. ¿Sí? Ellos actúan según eso. Versículo 4. Juan 10 y versículo 4. Y como ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sí?
Entonces, ovejas, Israel su heredad, ¿sí ven? Ellos siguen a Cristo. Y sabemos que los judíos que siguieron a Cristo, que eran parte de ese reino de los cielos, después de Calvario, también era parte del reino de Dios, renacieron, ¿sí ven? Entonces, en ese momento que recibieron a Jesús como el Mesías, por medio del mensaje de Juan el Bautista, ¿sí ven? Ellos eran Israel espiritual. Israel que eran circuncidados de corazón. Vamos a ver eso. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Pero Manuel, Romanos se refiere a cosas después de Calvario. A veces sí, a veces no. La verdad es que Romanos 1 y 2 tiene que ver con el pasado. Pablo explicando todo lo que pasó con los gentiles y judíos, con la humanidad, ¿sí? Pero yo soy Israel espiritual. No, no eres. Eres un cristiano. Es diferente. Eres una nueva criatura. Tienes que ser un judío para ser un judío espiritual. ¿Eso tiene sentido? Eres un gentil espiritual que adentro tiene una nueva criatura. Romanos 2, versículo 28. Y es esa confusión. Es por esa confusión, hermanos, que hay muchos que tratan de recibir las bendiciones de Israel y como recibirlos como son de ellos. Y es cierto que sí, Dios puede darte eso, por eso oramos a Dios para cosas físicas como que Él nos sane y todo eso, pero no es garantizado. Y no tiene que ver con el nivel de su fe ni nada así. Todo depende de la misericordia y gracia de Dios. Si Él quiere darte eso o no, puede ser que haya una razón que Él no quiere darte eso. Su gracia debe ser suficiente para ti. Bueno, Romanos 2. Yo estoy hablando de otra cosa. Romanos 2 y versículo 28 dice. Y el contexto ahí, después del versículo 16, versículo 17 hasta 29, habla de judíos. Entonces yo no sé por qué personas sacan versículos 28 y 29 del contexto para decir que ellos son Israel espiritual. Tienes que seguir el contexto, ¿sí? Romanos 2 y versículo 28 dice, porque no es judío el que lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, mas el que lo es por de dentro judío es. Y la circuncisión es la del corazón, ¿sí ven? Parábolas tiene que ver con recibiendo cosas en su corazón, ¿sí? En el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, conectando todo. Un israelita que es espiritual, ellos recibieron la palabra de Juan el Bautista, o recibieron la palabra de Jesús, y ellos arrepintieron de eso, ¿sí ven? El circuncisión de corazón es arrepintiendo, cambiando su mente para estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso van a ser parte de la heredad de Jesús. Los que son de Israel, que siguen para siempre jamás, ellos son parte de la heredad de Jesús, ¿sí ven? No los judíos que no recibieron al Mesías. Ellos serán al infierno. Como dijo Pablo aquí, siendo un judío verdadero tiene que ver con su corazón. Si eres judío y quieres ser completo, debes recibir su Mesías. Ese mismo Mesías que fue escrito ahí en las escrituras hebraicas. Él se llama Jesucristo. Y por favor, no pones confianza en sus comentarios en el Talmud, pones confianza en el Tanakh, ¿sí? En el Torah, Nabim y Ketuvim. Pone confianza en las palabras de Jehová. Y míralos y compáralos a las palabras de Jesucristo y vas a ver que Él cumplió sus profecías. Bueno, vamos a Lucas 12. Lucas 12. Vamos a ver que había una manada específica y separada de israelitas en ese tiempo de los evangelios. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12 y versículo 31 dice, mas procura el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si ve que
Si eres parte de ese heredad, no solamente vas a ser parte del reino de los cielos, pero vas a renacer, Juan 3, y ser parte del reino de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces va a ser parte de esos dos grupos. 32. No temáis, oh manada pequeña, y Jesús está hablando con sus discípulos que ya recibieron sus palabras, ¿sí ven? Pero vea que hay una manada pequeña, una manada especial, ¿sí ven? Que está dentro de ese aprisco. Porque al Padre ha placido daros el reino. Y eso siguió después de la resurrección. Cuando Pedro estaba predicando que debes ser salvo de esa generación, él estaba diciendo que debes ser parte de la manada de Jesús, de Israel espiritual, y no ese otro Israel que estaba rechazando a su Mesías. ¿Sí? Y por eso ya sabemos que ellos entraron a la iglesia de Dios. Eso es la conexión con todo eso. Bueno, eso es otro estudio. Hay mucho para explicar ahí. Todo esa transición y cómo funciona y qué pasó y cómo es que Israel es parte de la iglesia o no es, o todo eso. Hay maneras simples de explicar eso, pero las maneras simples a veces no toman en cuenta todos los versículos porque puede ser más complicado. Bueno, Israel no es la iglesia. Eso es cierto. Pero hay israelitas que son parte de la iglesia porque ellos son Israel espiritual. ¿Sí ves? Tienes que entender de qué personas se están refiriendo cuando dicen iglesia y también Israel. Bueno, Juan 10. Juan 10 y versículo 5. Regresando a esta parábola. Juan 10 y versículo 5 habla de esa cosa de extraño. Más al extraño nos seguirán. ¿Sí ven? Y el extraño se refiere otra vez al versículo 1 que habló sobre personas que subieron, ¿sí ven? De otra parte, que son ladrones y robadores. Y sabes que las ovejas, ellos no van a seguir a personas así. Si eres una oveja de Jesús, no vas a seguir a ellos. ¿Eres creyente de la Biblia? ¿Estás ahí siguiendo a algunos ladrones y extraños como el Papa? Como el Buda, el Dalai Lama, ¿verdad? Confucio, lo que sea. Un loco que es parte de un culto, que su nombre, si estás siguiendo otro hombre aparte de Jesucristo, estás siguiendo a un extraño y no eres una oveja de Dios. ¿Okay? Entonces, extraño se refiere a los líderes religiosos. Y vea que Jesús está hablando con líderes religiosos, ¿no? Los fariseos, las personas que dicen que ellos pueden ver. ¿Sí? Y por eso no vean. Y por eso no entendieron la palabra que tiene que ver con ellos subiendo en otra parte. ¿Sí? Entró un oído y salió otro. Okay. Now, interesantemente, lo que pasó antes de esa pregunta de los fariseos era que el ciego que fue sanado habló con los fariseos en el templo, fue echado y después él escuchó a su pastor, Jesús, dándole más conocimiento, más palabras sobre él, y esa oveja escuchó, conoció su voz y recibió las palabras. ¿Sí? Pero parece que los fariseos que dicen que son parte de las ovejas de Dios no recibieron su palabra. Entonces, ¿sí ve la diferencia? ¿Sí ve? Cristiano, tú eras ciego antes, espiritualmente. Y fuiste sanado por medio del poder del Espíritu Santo, por eso renaciste. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás recibiendo las palabras que Dios tiene para ti en este momento? Bueno, vamos a seguir. ¿Okay? Juan 10 y versículo 7. Vamos a seguir y vamos a ver que Jesús sigue hablando y Él va a explicar un poco de la parábola y también agregar más cosas. Disculpa. Juan 10 y versículo 7 dice: Volvió después Jesús a decir: de cierto os digo, que yo soy
la puerta de las ovejas. Y ahora vimos el título de este mensaje. Yo soy la puerta. Jesús es la puerta, hermanos. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en grande abundancia. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Que digamos ahí. Okay. A ver, Jesús comienza explicando su dicho oscuro. Esa parábola dando definiciones sobre las cosas que vimos en la parábola. ¿Sí? Y él va a subir el nivel de esta parábola, porque yo explicaba esto en la manera histórica más que todo. Pero vamos a ver que Jesús quiere levantarlo y hablar de lo espiritual. ¿Por qué? Bueno, en Juan 9, versículo 41, vea que Jesús habló del problema fundamental de los fariseos, que es: si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. El problema es el pecado. Y Dios va a subir esta parábola para hablar a más que solamente los fariseos, enfocando el problema de todo el mundo, que es el pecado y la cura de ese pecado, que es Él mismo, porque Él es la puerta. ¿Sí? Y bueno, versículo 7, vimos ese título, yo soy la puerta. Pero, como vimos en este contexto, esta palabra, la puerta, aparece en diferentes frases. Y con cada frase Jesús quiere enseñarnos algo sobre Él. Entonces vamos a ver las diferencias, como distinguirlos un poco, separados, ver los facetes que están ahí en el libro. Y reconocer lo que Dios quiere decir con esto. Número 1. En versículo 1 vimos que el que entra por la puerta en el aprisco de las ovejas. ¿Sí? Y él dijo que él es el pastor, porque eso él entra a la puerta. Y sabemos que el aprisco tiene que ver con el lugar a donde tiene Israel su heredad, Israel espiritual, ¿sí? ¿Verdad? Esa manada pequeña. ¿Sí? Entonces, esta puerta tiene que ver con la manera que entras este grupo. Pero en versículo 7, Dios explica que la manera de entrar ese Israel espiritual es Él, porque Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí ven? Si recibes a Él, ya entraste en esto. Y la pregunta es, ¿qué vas a recibir por eso? ¿No? Recuerda, Él dijo ahí que yo soy la puerta para cumplir la frase, la puerta de las ovejas. Entonces ahora está refiriendo a ese Israel espiritual, ¿sí? ¿No? Entonces, para judíos específicamente. Recuerda, Juan 8, 9 y 10, y parte de 10, perdón, son el mismo día. Entonces había mensajes que pasaron antes, conversaciones que pasó entre Jesús y los fariseos. Y ahora vamos a conectar este comentario de Jesús de pecado a algo que él dijo antes. Entonces vamos a Juan 8. Juan 8. Y acuerda que en ese momento Jesús está hablando no solamente con los fariseos, pero también con la gente, con los judíos que estaban alrededor, los simples que estaban ahí. ¿Y sabes qué? Cuando él estaba fuera del templo había otros simples. Entonces hay más que los fariseos escuchando todo eso. Entonces, cristiano, si estás ahí predicando en la calle, puede ser que estás respondiendo a una persona o a una pregunta de ellos, pero dar cuenta que estás hablando con otros. Entonces, si estás siguiendo el guía del Espíritu Santo, Él va a darte las palabras correctas para hablar, porque puede ser que la persona con quien estás hablando no entiende, como los fariseos, pero otra persona que está alrededor, ellos reciben la verdad. ¿Sí? Es por eso que a veces debes hablar con ese burlador, para que los simples reconozcan. Juan 8 y versículo 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído:
Entonces había algunos que recibieron su palabra, que es la luz del mundo, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, porque ya entraste a la puerta en el aprisco, ¿sí ve? Ya estás adentro. ¿Qué puede pasar? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Cristiano, entraste a esa puerta espiritualmente, es parte del reino de Dios. ¿Quieres ser el discípulo de Jesús? Tienes que recibir su palabra, ¿sí? ¿No? Okay. Y Él te hará libre. ¿Libre de qué? Buena pregunta. 33. Y respondieron, de simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo decís tú, seréis hechos libres? Eso los fariseos, ellos no entienden. 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Otra vez ese concepto de pecado, ¿sí ven? Conectando con Juan 9 y versículo 41. Y el siervo no queda en casa para siempre, mas el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de su depresión, de sus problemas, de aburrición, ¿sí ve? De un pecado que te mantiene aguantado. Dios puede liberarte de todo eso si estás recibiendo sus palabras, si quieres ser su discípulo, ¿sí ve? La verdad te hará libre, dice David. ¿Y sabes qué? Mirando el tiempo, no vamos a ir. Bueno, vamos a Romanos 6. Vamos a ver esta misma cosa dicho por Pablo, mostrando que Pablo y Jesús están de acuerdo, ¿sí? Que sabes, hermanos, cuando era siervo del pecado, no era capaz para hacer justicia, lo siento. Pero yo hacía buenas obras. Buenas obras no son justicia. Justicia requiere Dios. Él es el único que puede darte justicia, ¿sí? Entonces sí, puede ser una cosa buena. Gloria a Dios, es por medio de existiendo, pero eso no es justicia. Porque justicia comienza aquí. ¿Cuál era su razón para hacer la cosa buena? Para que otros te vean. ¿Sí? ¿Lo estaba haciendo para Dios, para darle gloria? Todo eso tiene que ver con justicia, ¿no? Romanos 6 y versículo 20. Versículo 20. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres seráis de la justicia, ¿sí ven? Cuando era un siervo del pecado como los fariseos, era libre de la justicia, era imposible hacer justicia. Eso era lo que dijo Jesús y también Pablo. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Fariseo, si sigues así, vas a morir en sus pecados, dijo Jesús. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Ahora manifiéstalo en su vida, ¿sí ven? Eres libre porque entraste a la puerta de las ovejas. Estás libre de su pecado. Cristiano, si renaciste, eres judicialmente. Ahora eres así en su vida, su camino con Dios, eres libre. Depende si sigues ahí caminando con su pastor. ¿Sí? Bueno, Juan 9 y versículo 8. Juan 9 y versículo 8. Oh, perdón, Juan 10, discúlpame. Juan 10 y versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Recuerda que las ovejas son Israel espiritual, ¿sí? Como el ciego sanado. Y él no quería escuchar ¿a quién? Los líderes religiosos, los fariseos. Ahora Jesús está confirmando quiénes son los ladrones, ¿sí ven? Los robadores que están subiendo de otra parte. ¿Sí ven cómo él confirmó eso? Okay. Y para ver que eso es cierto, vamos a Juan 9. Juan 9 y versículo 22. Vamos a ver lo que estos ladrones y robadores hacen contra las personas en general y especialmente con Israel. Es por eso que a veces había algunos de Israel que no se convirtieron de ser las ovejas, Israel espiritual. ¿Sí? Juan 9 y versículo 22.
Esto dijeron sus padres, los padres del ciego sanado, ¿sí? Porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían concluido que si alguno confesase ser él, el Mesías, refiriendo a Jesús, que fuese echado fuera de la sinagoga. ¿Sí ven? ¿Por qué? Si no confiesas, o si confiesas que Jesús es el Mesías, ya estás tratando de entrar por la puerta. Yo no estoy bien con eso, soy un ladrón, no quiero subir a otra parte. Lárgate de mi vista. Eres excomunicado de la Iglesia Católica Romana. Y yo soy, según sus doctrinas, ¿verdad? Pues yo creo que la justicia que es recibido por la fe y ya, fe en Cristo. ¿Verdad? Soy condenado. Un castigo sin causa, no tiene efecto según la Biblia. Entonces yo no estoy preocupado, pero entendemos, ¿sí, ¿verdad? Los fariseos son esos ladrones, ¿sí, ¿verdad? Y versículo 9, vimos Jesucristo diciendo solamente, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Ahora es más general que nunca, ¿sí ven? Ya extiende, no es la puerta de las ovejas, Él es la puerta y ya, ¿sí ven? Porque ¿sabes qué? Él quiere dar salvación a todos. Vea lo que dijo. Juan 10 y versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Eres salvo? ¿Sí ve que eso es una palabra bíblica? No tienes que ser salvo. Parece que Jesús está bien diciendo eso, esperando que tienes un poco de inteligencia y que entiendes que está refiriendo a la justificación, pero con personas que no saben de esas cosas en Romanos, eso está bien. ¿Eres salvo? Eso está bien. ¿Renaciste? Eso está bien. Usa las palabras de Dios y Dios va a testificar al corazón de esas personas. Deja que Él hace esa obra. No tienes que explicar todo. Solamente predica, es decir, proclama la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Él es la puerta para todos. Él tiene salvación para todos, judío o gentil. ¿Sí ven? Y vea como ese ciego sanado, cuando él fue echado de su religión falso, ¿sí ven? Jesús estaba ahí para recibir, y es lo mismo para todos. Si estás con la puerta verdadera, Jesús, no vas a estar ahí escuchando más a los ladrones. O no debes, a lo menos. ¿Sí? Vea que Jesús dice esto. Dios dice esto a su pueblo. ¿Okay? Vamos a Revelación 18. Revelación 18. Revelación 18 y versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han crecido y llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Si Dios dice esto a las personas que son de Él, que son salvos, que renacieron, que deben salir de ese religión falso, usando esos versículos espiritualmente. Deben salir de eso y buscar a Él. Tanto como el ciego sanado salió de esa sinagoga y buscó a su Mesías, a Jesús. Y Él recibió la palabra de Él. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Y la cosa que no entiendo, hermanos, es que hay personas que son salvos, que recibieron a Jesucristo, pero después de eso buscan otra vez un ladrón, un robador, una religión falsa. Siguen así. ¿Por qué hacen eso? Ya eres libre. ¿Por qué vas a ir otra vez al pecado? Pues, bueno, es su decisión. Pero yo no entiendo, si tienes luz, ¿por qué vas a regresar a la oscuridad? Eso no tiene mucho sentido. Hay muchos cristianos que hacen eso. Yo no entiendo. Buscan una religión. Buscan algunas reglas, una lista de reglas. No buscan a Jesús ni la Santa Biblia, las cosas que deben buscar más que todo. Y yo entiendo, quieres conocer a otros hermanos, amén. Hay hermanos por ahí que van a creer como usted, si estás buscando. O
Predicas en la calle y uno se convierte a Cristo y puedes enseñarle y ya está bien, ya tienes a alguien. Tienes que confiar en Dios. Pero eso no te da razón para buscar una iglesia que enseña falsa doctrina. ¿Sí ven? Eso es como regresando a la basura. Buscando otro ladrón. Tener cuidado. Y para que sepa, hay algunos hermanos que se quedaron, por ejemplo, en la iglesia católica después de siendo salvos para años. ¿Sí ven? No, gloria a Dios, ellos salieron de eso después de por fin recibiendo luz. Pero para ellos eso era un tiempo de tristeza, ¿sí? No es algo fácil seguir así. Es mejor seguir a Dios en la manera más cerca de Él que puedes. Bueno, versículo 10. Juan 10 y versículo 10. Y terminamos aquí, hermanos. Juan 10 y versículo 10. ¿Qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón, ya vimos quiénes son. ¿Sí, verdad? ¿Qué hacen? Hurtar. ¿Qué significa esto? Vamos a Jeremías 23. Vamos a ver. Jeremías 23. Y Jeremías 23 es un capítulo que puedes comparar como una parábola. Puedes poner al lado de Mateo 23. ¿Sí? Porque habla sobre los pastores que están guiando a las personas en una manera incorrecta, no según la palabra de Dios. Es por eso que digo a los pastores aquí, espero que estás siguiendo a Dios. Porque puede ser que el diablo te da muchas cosas por siguiendo a Él en este mundo. Pero vas a ser avergonzado en la tribunal de Cristo. Y para el resto de eternidad. Porque no seguiste eso. Yo no estoy diciendo que eres perdido. Sí, hay muchos pastores que son perdidos, sabemos eso, pero hay algunos que son salvos, pero ellos a veces tratan de hacer las cosas como el mundo o contra el libro. No vale la pena. Jeremías 23 y versículo 30. Jeremías 23 y versículo 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Entonces, hurtan las palabras de Dios, roban eso. Usan las palabras de Dios en una manera incorrecta para establecer su doctrina falsa. 31. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, digo. ¿Sí? La palabra dice, la Biblia dice y dicen cosas contra la Biblia. ¿Sí? Yo conozco uno por ahí en el Vaticano. 32. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, ¿sí ven? Hurtando tiene que ver con diciendo mentiras. O también utilizando la palabra de Dios en una manera decepcionante, ¿sí ven? Que es mentira. Debes tener cuidado. Debes averiguar su doctrina si es cierto. ¿Okay? Entender cómo todo se aplica según dispensaciones, porque esa palabra está en la Biblia. No dice que no hay dispensaciones. ¿Okay? No puede decir eso. A lo menos crees que hay dos testamentos. Si hay diferencias en la Biblia, tienes que entender todo eso. Si eres un pastor, si eres un profeta de Dios, que está profetizando las palabras que están aquí, Dios está en cuenta de eso. Para ti Él debe ser su rey, no solamente su salvador, ¿sí ven? Entonces escúchame. 32. Dice Jehová, y los contaron e hicieron errar mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ninguno provecho hicieron a este pueblo, dijo Jehová. No quieres eso, ¿cierto? Toda su vida aparentemente trabajando para el Señor y no aprovecha para nada en los ojos de Él, porque no seguiste a Él según su espíritu y según la verdad. ¿Sí? Y yo entiendo, hermanos, pastores que son hermanos. Hay muchos más pastores que ni siquiera son salvos y esto refiere más a ellos. Sabemos eso, es muy triste, estamos orando para ellos, ¿no? Que ellos
vierten a Jesús, que vean a Él como la luz del mundo y reciben a Él como su Señor y Salvador. Amén. Pero nosotros tenemos que estar encima de nosotros mismos también. O una parte de esto puede cumplir en su vida también. ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios, tanto como Pablo dijo a Timoteo, buscando gracia, misericordia y paz en nuestras vidas. Bueno, matar. Vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8 y versículo 44. ¿Acuerdan? Es el mismo día. Entonces vea que Jesús, puede ser que ellos se olvidaron muy pronto lo que pasó. Jesús no, Él refiere a todo que ya pasó. Sabemos que los fariseos mintieron en Juan 8. Ahora, Juan 8, versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces el diablo es el ladrón más grande que todos. Él es el ladrón de los ladrones, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, ¿sí ven? Matar en esa manera de homicida. No es solamente matanza y ya, como en guerra. No hay causa. O es contra alguien. Por deseos incorrectos, lo que sea, homicida. ¿Sí ven? Y cuando seguimos vamos a ver el raíz de homicida también. ¿Sí? Pero siguiendo. Y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es un mentiroso, ¿sí ven? También hurta. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Entonces los fariseos siguen ese ladrón, el diablo, y por eso son ladrones también. Muy triste. Destruir. Vamos a Salmo 69. Salmo 69. Destruir. Interesante. Y Salmo 69, hermanos, es un salmo mesiánico. Entonces, puede ser que cuando estés leyendo esto vas a ver a Jesús y vas a reconocer que los enemigos de Jesús incluyeron los fariseos que no recibieron a Él. Había algunos que sí recibieron a Él, como Nicodemo, José de Arimatea, etc. ¿Sí? ¿Recibiste a Cristo o no? Salmo 69 y versículo 4. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, ¿acuerdas? ¿Sí? No hay causa para esta cosa de aborrecer. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. ¿Sí? Destruyendo tiene que ver con aborreciendo personas sin causa, siendo enemigos de alguien sin causa, como ellos eran con Jesús. Como las religiones son con Jesús, como los que siguen esas religiones con Jesús, y a veces como los salvos son con Jesús, con otras cosas aparte de su evangelio. ¿Sí? Estamos siguiendo a Él. ¿Sí? Y todo esto, aborreciendo sin causa, homicidia, mentira, está conectado con el diablo, ¿sí? ¿Estás con el diablo entonces? Si no estás con Jesús, estás con el diablo. No hay solamente dos opciones. ¿Okay? Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Vamos a ver el raíz de homicida y vas a ver que está conectado con destruyendo. Primera de Juan 3. La Biblia es un libro increíble. ¿Okay? Tiene la respuesta correcta para todo. No solamente respuestas como si fuera que había otras. No. Si es verdad, y esto es verdad absoluta, ¿sí ven? Es la respuesta para todo. Primero de Juan 3 y versículo 15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano, ¿sí ven? Es homicida. Homicida es aborreciendo a su hermano. ¿Sí ven? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Es decir, el diablo no tiene vida eterna. Entonces, si estás con el diablo, si estás con las personas que siguen el diablo, no tienes la vida eterna. La vida eterna siendo el Dios verdadero, que es Jesucristo. 1 de Juan 5 y versículo 20. Gloria a Dios.
¿Tienes a Cristo? Todo tiene que ver con eso. O vas a ser con los fariseos diciendo, yo no entiendo. No, lo entiendes, es que no quieres recibirlo. ¿Sí? Tienes oídos incircuncisos para que no puedes escuchar, porque ya cerraste su corazón. ¿Sí? Y como ya sabemos, hermanos, que los ladrones, los religiosos que son parte de esas falsas religiones, ellos siempre están ahí hurtando, matando y destruyendo. Mira la historia de la Iglesia Católica Romana. Lleno de asesinatos, matanzas, conquistas, todo eso. Robando plata, cosas de personas. Por eso cuando personas dicen que ellos son cristianos, yo estoy ahí riendo. No. Ellos son los más malucos que hay, no son cristianos. Esa religión de catolicismo es del diablo. ¿Sí? Otro ejemplo, Islam, que puedes ver más hoy en día con lo que está pasando con los terroristas de Islam. Misma cosa, lleno de hurtando, matando, destruyendo países, ¿cómo dice eso? Gobiernos, ¿verdad? Todo eso es del diablo. ¿Cuándo viste un creyente de la Biblia tratando de destruir países? Solamente estamos ahí predicando el evangelio y por eso son asesinados, matados, arrastrados, etc. Y eso pasa hoy en día. Oh, déjame ayudarte. Ateísmo. Stalin, Mao Zedong. Mataron a millones de personas, más personas que Hitler, pero nadie habla de eso. No eran ateos, dicen los ateos. Ellos no eran parte católicos y bla, bla, bla. No, ellos eran ateos, lo siento. Para ellos su propio Dios era ellos mismos. Malvados. Pero si quieres seguir un ladrón, eso es lo que va a pasar. ¿Okay? Juan 10 y versículo 10. Mirando la última parte aquí. Siento, parece que estoy predicando más que quería. Juan 10 y versículo 10, la última frase. Yo he venido para que tengan vida. ¿Sí? ¿Qué tipo de vida? Porque él está hablando con personas que son vivas, ¿no? Pues sí. Pero ellos son vivas físicamente. Pero siendo viva físicamente no tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Sabes que yo era muerto a mis delitos y pecados, Efesios 2 y versículo 1, cuando era vivo físicamente. Y por eso tenía que renacer para tener vida, esa vida espiritual, lo que Jesucristo quiere dar a todos, ¿sí? Porque Él es la puerta, ¿no? Entraste a la puerta. ¿Sabes qué? El diablo siempre está subiendo a otra parte. Él quiere que saltas la puerta, que te vas al lado. Él puede mostrarte lo que está detrás de la puerta. Todo eso está bien. Aparte de que no entras la puerta. Esa es la cosa que no quiere. ¿Sí? Entras a la puerta. Y bueno, yo ponía aquí Juan 3:3. De cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Tienes que renacer. Tienes que recibir esa vida espiritual porque no lo tenía antes. Necesitas a Dios. Terminando ese versículo. Y para que la tengan en grande abundancia. Entonces, en grande abundancia, ¿qué significa eso? Hay dos maneras para verlo. Tienes grande abundancia ya en ese momento cristiano si entras a la puerta. Por ejemplo, vamos a Salmo 130. Salmo 130. Salmo 130 y versículo 7 dice, espera Israel a Jehová, porque con Jehová está la misericordia y abundante redención cerca de él. ¿Sabes qué? Si entras a la puerta, Dios va a darte la redención. Él va a redimirte, expiar sus pecados, borrarlos, quitarlos, porque Él es el Cordero de Dios. ¿Sí, ven? Y Él va a renacer y darte la vida eterna, gloria a Dios.
Eso es algo que tienes ya. Eso es grande abundancia, porque sin Él no tenía redención y no había otra manera de ser salvo aparte de Jesús, que es Jehová manifestado en la carne, ¿no? Salmo 46. Salmo 46 y versículo 1. Entonces hay grande abundancia cuando conoces a Dios. Y hay grande abundancia cuando ya conoces a Dios en su camino con Él. Salmo 46 y versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estás buscando de cuando estás en problemas, cuando estás deprimida, cuando tienes problemas así. Él es su amparo y fortaleza, ¿sí? Su refugio, si quiere decirlo así. Socorro en las angustias hallaremos en abundancia. Dios siempre está ahí, porque Él nunca te dejará ni desampara. Él siempre está ahí, estás buscándolo. Su yugo suave, su carga ligera, hermanos. Y también vamos a Proverbios 21. Puede ser que conoces a Cristo. Puede ser que estás viviendo para Él, tratando de vivir con Él, ser su discípulo, ¿sí ven? Y vas a recibir algo tanto como los fariseos. ¿Sí? Los discípulos, disculpen. Discípulos. Proverbios 21 y versículo 5. Los pensamientos del solícito, un solícito es alguien que es atente, enfocada en sus cosas, por ejemplo, siguiendo a Dios, ciertamente van a abundancia, ¿sí ven? Y eso conecta otra vez a Mateo 13. Las palabras son para los discípulos, para personas que pueden ver, que están escuchando, ¿sí ven? Eres solícito. Entonces hay una abundancia de entendiendo la Biblia también y por eso manifestándolo en su vida. Eso es lo que ya tienes, hermanos. Yo tengo aquí Mateo 13, versículo 12 que dice, y tendrá más. Puedes ver eso otra vez después. Grande abundancia en siguiendo esta palabra para que pueda ser más libre de su pecado que antes. Pero también esa grande abundancia llega hasta el futuro. Vamos a ver ese versículo y terminamos. Segunda de Pedro 1. Esa vida de grande abundancia. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1. Y versículo 11 dice, porque de esa manera os será abundantemente administrada. ¿Sí ves eso? Abundantemente. La entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los nuevos cielos y la tierra, hermanos, el cielo. Esa vida sempiterna en el reino de Jesús, el reino de Dios. Eso es su futuro, esa es esa vida de grande abundancia que nunca va a acabar. Vas a vivir para siempre jamás en un mundo sin pecado y muerte. Gloria a Dios. ¿Okay? Y nota eso. La vida eterna está en Cristo, no en Satanás. Entonces, ¿vas a entrar a la puerta? ¿O vas a seguir jugando afuera de la prisión? Depende de usted. ¿Y cuál decisión tomas aquí y acá? Bueno, seguiremos con el resto del contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermanos. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que eres la puerta. Ayuda a nosotros siempre a buscar a ti, tratar de entrar en esa puerta. Gloria a Dios que lo hicimos para conocerte, Señor, pero debemos seguir haciendo eso, ¿sí? Con todas nuestras vidas. Ayúdanos a llegar más a ti y te damos gracias por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.